Vamos a revisar algunos ejemplos de array y en esta oportunidad vamos a utilizar NumPy o la librería NumPy. Bien, veamos, el primero dice crear un array bidimensional o matriz con números generados al azar. Anteriormente habíamos revisado, ¿cierto?, que podemos crear importando vamos a hacer lo mismo, importando la librería NumPy, ¿cierto?, para trabajar con esta librería con los arrays. Sabemos que podemos crear estos eh, este array bidimensional, por ejemplo, lo podríamos crear como eh, por ejemplo array dentro de, veamos acá, podríamos crear un array, ¿cierto? Y podríamos crear un array de dos dimensiones. Bien, pero siempre tenemos que acordarnos que como un array, ¿cierto?, en el fondo un array bidimensional es un array de array. Tenemos que también anotar los corchetes internos, ¿cierto? Entonces podríamos, por ejemplo, hacer esto en forma manual, o también podríamos utilizar, por ejemplo, bueno, y esto es lo entretenido de aquí. Imprimamos esto para verificar el array que genero. Bien, un array, veamos, hagamos un poquito más grande. 2, 4, 6, pongamos los números pares acá. Pongamos los números impares. Los números impares. Bien, podríamos poner también otro más. Podríamos poner por 0. Y tendríamos un array de 3x3, ¿cierto? Con número. Y si quisiéramos, por ejemplo, hacer esto mismo, o algo similar a esto, pero de forma automática, para que no estemos ingresando la librería NumPy, entre otras cosas, para generar números, ¿cómo se llama? Para generar números aleatorios, podríamos importar la librería random. Pero lo entretenido de esta librería NumPy, que además, ¿cierto?, tiene una librería que nos permite, esta misma librería nos permite, por ejemplo, generar números aleatorios. Con run int le indicamos, por ejemplo, veamos, este tiene varios parámetros. Le indicamos el rango de números al azar que queremos que genere. Por ejemplo, queremos que genere números entre 1 y 5. Bien, entre 1 y 5, y queremos que el largo del array sea igual a, por ejemplo, un array de 3x3, como el que teníamos delante. Bien, un array de 3x3. Imprimimos M y veamos, fíjate, y ahora nos genera automáticamente un array con números generados al azar, que se encuentran en el rango de 1 a 5, un array de 3x3. Bien, así de fácil. Esto es lo bueno, que para hacer este tipo de operaciones, ¿cierto? Tiene esta librería, si se fijan ahí, generó números distintos porque está generando números al azar. Pongamos números, por ejemplo, del 1 al 100. Ahí tenemos distintos arrays, ¿cierto? Aquí podríamos asegurarnos para que nos genere números con 2 dígitos solamente, que esté de día 99. Ahí tenemos números con 2 dígitos. Bien, entonces ahí tenemos un array bidimensional o matriz con números generados al azar. Podríamos aquí lo que queramos, de 7x7, de 7x6, ¿cierto? Bien, podemos generar el array que nosotros queramos. Bien. Si queremos obtener, por ejemplo, acá, porque en el segundo, este sería el primero, ¿cierto? Crear un array bidimensional o matriz con números generados al azar. Así de fácil. ¿Ven? Así de fácil. Si quisiéramos recorrer esto, también podemos utilizar los mismos ciclos que usábamos delante. En el caso del número 2, esto sería el número 1, ¿cierto? Veamos, vamos, en el número 2, este sería el número 1. En el número 2 dice traspasar los elementos del array a un
de la matriz, perdón, a un array unidimensional. O sea, en el fondo, ¿qué debemos hacer? Debemos traspasar todos estos elementos que generó esta matriz. Si tuviésemos algo, a ver, como por ejemplo, eh, esto es cierto, 1, 2, 3 y 4, tuviésemos una matriz de 1 por 1, tendríamos que generar y traspasarlos a un array unidimensional. Entonces tendríamos un array que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Bueno, si son traspasados, cierto, fila por fila, los primeros elementos de la fila que serían el 1 y 2, y después sería el 3 y el 4. Pero para poder hacer eso, cierto, tendríamos que tener la totalidad de los elementos de esta matriz. Y fíjense, nosotros podríamos, por ejemplo, vamos a guardar en la variable n el, eh, la matriz.size. O sea, queremos el total de elementos que tiene esta matriz. Bien, entonces si imprimimos n ahora, vamos a ver que nos debería mostrar 3 por 3, 9, ¿cierto? 9. Si nuestro array fuese de, por ejemplo, 2 por 3, deberían ser 6 nomás. O sea, nos muestra la cantidad total de elementos. Bueno, y esa cantidad total nos daría en el fondo, si quisiéramos traspasar los elementos de un array, ¿cierto? Perdón, de una matriz a un array unidimensional, algo como esto, ¿cierto? Supongamos que tenemos una matriz de 3 por 3, ¿ya? Tomemos una matriz de 3 por 3 con números generados al azar. Ya no sé, cualquier número, y queremos traspasarlos a un arreglo, tendríamos que quedar con algo como esto, ¿cierto? Ahí tendríamos los primeros elementos, fila por fila primero, sería 4, 5, 4, 6, 5, 4, y si fuera columna por columna sería 4, 6, ¿cierto? 4, 6, 5, 5 y 4, 4. ¿Bien? Va a depender de cómo hagamos el recorrido para que podamos realizar este proceso. Bien, entonces veamos cómo lo podríamos hacer. Vamos a eh, este vamos a crear primero con cualquier número este array al cual vamos a traspasar los elementos, y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a utilizar ese largo total. Entonces vamos con la misma librería NumPy, vamos a utilizar el método arrange, y si al método arrange le indicamos n, veamos el array que nos creó. Tenemos que el array es un array de esos 6 elementos, ¿cierto? Y nos generó con los números correlativos del 0 al 5. Bueno, da lo mismo. Lo importante es que nos genere un array que tenga la capacidad de recibir todos esos elementos, ¿cierto? Porque ese es el traspaso que vamos a hacer. Mientras tanto lo generó con esos números. Entonces, si hacemos el traspaso ahora, podríamos decir, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: hacemos un ciclo que vaya de for i in range, que vaya, vamos por filas primero, obtengamos las filas de esto sería el length de la matriz, ¿cierto? Como lo tenemos delante, y la columna puede ser el length de cualquier fila de la matriz, ¿cierto? Ahí tendríamos, entonces, si recorremos las filas primero y después recorremos las columnas, entonces mostremos los elementos como van apareciendo. M sub I sub J, ejecutemos, y ahí están 85, 63, 46. O sea, está tomando todos los elementos de la primera fila primero, ¿cierto? Y lo está traspasando, y después 67, 20, 90. En realidad todavía no lo hemos traspasado, solamente lo estamos mostrando. Ahora lo vamos a traspasar. ¿A dónde? A este arreglo unidimensional que creamos, ¿cierto? Que se llama A. Entonces le decimos que en A sub, aquí vamos a necesitar un índice que vaya avanzando empiece en 0, ¿cierto? Porque este no tiene nada que ver con el índice I ni el índice J. Entonces le vamos a decir que en A sub K vaya guardando todos los elementos que van saliendo del array. Bien, y cuando vaya avanzando al segundo elemento, para que la J no se quede pegada en 0, ¿cierto? Hacemos avanzar, perdón, no la J, sino que la K, hacemos avanzar la K de 1 en 1. Y finalmente, acá vamos a imprimir el array A.
mostrar el array A. Y como lo mostramos, deberíamos poder mostrarlo de esta forma, ¿cierto? Range y el length del array up. Que bueno, lo teníamos en todo caso, que era n, ¿cierto? Que era n porque aquí lo habíamos creado con ese largo, con largo n. Entonces le puedo poner con range n. Y aquí vamos haciendo el mostrar, porque ya hicimos el traspaso está acá. Y aquí vamos mostrando, si nos fijamos, vamos a mostrar el array A. A sub I, ¿cierto? Mostrar el array. Y ahí nos debería mostrar todos los elementos del array. Veamos. Y ahí están, 97, 71, 51, 77, 94, 44. Bien, y finalmente nos pide, ¿cierto? Mostrar el nos pide mostrar el array de forma ordenada, ¿ya? Bueno, tomemos este mismo array, tomemos el mismo array que lo fuimos mostrando acá, ¿cierto? Mostrémoslo nuevamente, vamos a poner un separador de ambiente acá. Entonces podríamos decir, mostramos A de nuevo, veamos que nos muestra en A. Finalmente nos muestra, ahí está. Cada vez nos va a mostrar números diferentes, recuerden que son aleatorios. Entonces, si queremos ordenar los números de A, decimos que A es igual a NB y utilizamos, fíjate, tenemos el método sort, ¿cierto? Que nos permite ordenar el array de forma automática. Y obviamente aquí lo ordena, pero tenemos que almacenarlo dentro del mismo nuevamente, ¿cierto? Y mostramos el A ahora, pero ordenado. Bien, ejecutemos y veamos. Aquí está el array, como lo generó en forma automática, ¿cierto? Y después hizo el traspaso. Y acá están los números ordenados de menor a mayor. Bien, quedamos hasta acá.